yo para que no nos atrasemos. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a STS Rosario, la ONG que va a participar en el debate de hoy, que ha organizado este debate acerca de la movilidad, un tema que viene preocupando desde hace, podemos decir, décadas en las ciudades y que a partir de la pandemia y de las situaciones de confinamiento de la población, el tema de la movilidad otra vez está puesto en discusión, fundamentalmente, así como está puesto en discusión los espacios públicos, el transporte público, las densidades demográficas, etcétera, también la movilidad aparece nuevamente como uno de los temas más importantes a tener en cuenta hoy respecto del funcionamiento de la ciudad. Así que, bueno, quiero agradecerle particularmente a la ONG por su disposición a participar, en particular a Verónica también, Verónica Hook, que es artista nuestra y que ha sido un poco quien incentivó esta, esta actividad. Y también, bueno, a los disertantes, Pablo Bota, Celina De Bigli y a Nicolás Baudino. Los presento brevemente a cada uno de ellos como para que después empiecen ya directamente con sus exposiciones. Pablo Bota es ingeniero en sistemas y se especializa también en el desarrollo de productos digitales móviles. También es docente en innovación y emprendedurismo. Celina De Bigli es ingeniera civil y trabaja en el tema de la movilidad desde hace varios años, en particular desde el año 2013. Y Nicolás Baudino es arquitecto y además es docente de nuestra facultad, Vengan acá, vení también en el acá. área de urbanismo, en el taller de Héctor Floriani. También desde el 2012 está trabajando en el ente de la movilidad de Rosario, donde se desempeña como jefe del área de movilidad activa. Así que bueno, les agradezco a los tres y a Verónica por esta actividad que estamos desarrollando hoy en el taller, que es de sumo interés para los estudiantes particularmente, en las tareas que están haciendo de proyecto. Y ahora quedamos entonces en manos de Franca, que va a ser la coordinadora de toda esta actividad. Así que bueno, Franca, queda todo ahora en manos tuyas. Genial, Oscar. Bueno, muchas gracias. Ahora les vamos a dar la palabra a Nicolás, Pablo y Celina para que hagan la presentación. Si van teniendo algún comentario, pregunta o duda, lo pueden ir escribiendo en el chat de acá de Zoom y después al final vamos a tomar unos minutos como para debatir o conversar. Así que cuando quieran pueden arrancar. Bueno, muy bien. Ante todo, muchísimas gracias por el espacio, por aceptar y abrirnos acá el lugar de la universidad y para dar esta charla y un poco hablar de lo que es la movilidad y el rol que tienen las políticas públicas y el activismo ciudadano en moldear la realidad. Pero bueno, por eso, primero tenemos que contextualizar un poco de lo que estamos hablando. Para hablar de movilidad, primero también tenemos que pensar que estamos insertos en una crisis ambiental y climática. En este contexto hablamos de movilidad, donde también hablamos de problemas de escasez de energía, un espacio donde el calentamiento global ya es una realidad, donde estamos viendo que las temperaturas ya, antes se registraban anomalías cada cierto tiempo y ahora las anomalías ya son una realidad. La temperatura en la superficie terrestre ya tiene un impacto considerable y nos está llevando en un camino donde las consecuencias se ven en el clima, las consecuencias se ven en las ciudades, en las temperaturas, en cómo cambian los ambientes, cómo cambian las regiones, donde antes era cálido, ahora es tormentoso, hay lugares templados que ya empiezan a ser tropicales y se van remoldeando las cosas. Pero bueno,
hay que entender también que son los jóvenes los primeros que están diciendo basta y luchando para cambiar esta realidad o para mostrarnos, por lo menos, que la realidad hay que detenerla o hay que ponernos a pensar de cómo se está armando esta realidad y cómo estamos habitando y viviendo estas ciudades y cómo estamos llevando adelante nuestra vida en el mundo. Pero bueno, esta es una realidad que tampoco no apareció así de la nada y que nadie estaba previsto. No estaba prevista, no estaba en los planes. Ya las empresas, las grandes petroleras, hace ya 40 años más o menos que venían prediciendo lo que está pasando ahora. O sea, ya los modelos ya se sabían, pero por intereses económicos, por intereses industriales, por distintas razones, se ha ido manipulando la situación como para que no se hable o para llevar este tema a otros lugares y no discutirlo desde la raíz, desde cómo habitamos el planeta, cómo nos movemos, de dónde viene la energía que consumimos. Y hablando de energía que consumimos, hay que entender que el sector transporte representa una parte muy grande del consumo de energía que hacemos en nuestra vida. O sea, representa el 53% el sector energético de las emisiones de gases de efecto invernadero y el sector transporte el 30%. O sea, gran parte del impacto que tenemos sobre el planeta y sobre, o sea, nuestros hábitos de consumo tienen un gran impacto y la forma en que nos movemos, la forma en que nos transportamos, mucho. Pero lo que también tenemos que entender es que no estamos en camino a una transición, en camino a un cambio de paradigma hacia una movilidad sostenible, sino que año a año el consumo de combustibles fósiles y de fuentes no renovables viene aumentando, ni siquiera paulatinamente, viene aumentando fuertemente conforme pasan los años. Y no estamos haciendo ningún cambio hacia energías renovables o hacia otro tipo de energía. ¿Por qué? Porque también esto nos lleva a pensar de que lo que tenemos que hacer no es solo un cambio energético, sino un cambio en nuestros hábitos. Porque se está planteando que la electricidad o el uso de energía eléctrica en la forma de movernos, ya sea en bicicletas, scooters o también en autos, es como la solución a todos los problemas que tenemos de sostenibilidad en el transporte. Y en realidad no nos damos cuenta que ese cambio energético, si no hay un cambio de consumo, no hay un cambio en cómo se forman las ciudades y no hay un cambio real, lo único que estamos haciendo es reemplazando el problema por otro, porque esa energía eléctrica tiene que salir o para abastecer todo lo que se necesita de energía hay que usar fuentes no renovables y nos estamos encontrando de cambiar el auto, ya sea el auto diésel o el auto híbrido por el auto eléctrico, lo único que nos encontramos es que es seguir repitiendo el mismo problema. Porque una ciudad que está formateada para un alto consumo de energía para moverse, termina no siendo sustentable por más sustentable que sea el medio en el que uno se mueve. Así que... Y ahora me das el pie a mí. Bueno, rápido corto el hilo para agradecer a Berí, a Vero, a Oscar y demás que han invitado y han sido tan amables en dar el espacio. Ahora, con este panorama tan optimista que nos deja Pablo, y un poco a título introductorio, vamos a ir un poquito para atrás a ver cómo es que estamos donde estamos y a ver un poco más de detalle el tema de lo que significa la movilidad en el espacio urbano. En principio, decir casi es algo que ya es sabido por todos acá, o varios de los que compartimos este espacio en este momento, y es que un poco las ciudades existen por los intercambios y por su capacidad de generar relaciones. Y en este marco son escenarios de infinitas posibilidades de intercambio y que implican un uso intensivo del espacio público como soporte de desplazamientos, encuentros, relaciones de todo tipo. Y por otro lado, que las necesidades, las posibilidades y las ambiciones de cada aglomeración
más o menos con la historia, fueron moldeando la forma urbana, ¿cierto? La forma del entorno urbano. Y así se va generando una relación indivisible entre forma urbana y movilidad, o sea, y desplazamientos. La cuestión es que durante el siglo XX, más que nada, la necesidad y la posibilidad de desplazamientos, tanto de personas como de bienes, cargas y demás, se fue incrementando más o menos al tiempo que se fueron sofisticando las lógicas de producción y de división del trabajo. Y así que al mismo tiempo también que se fueron multiplicando los intercambios de información. Eso fue una relación más o menos pareja de cómo fue creciendo. Y en esta historia, en este hilo, digamos, es muy importante la masificación del acceso al vehículo particular, porque transformó muchísimo los hábitos de los ciudadanos en cuanto a sus elecciones de movilidad. A medida que fue siendo más fácil y más accesible el auto particular, fue creciendo esto. Fue creciendo la elección de esto. Y esto trajo un montón de consecuencias en la calidad del ámbito urbano. La cuestión es que el crecimiento de la elección y de la disponibilidad de los vehículos particulares como modo de movilidad se debió a un montón de cuestiones. En principio, esta cuestión del lobby empresarial, por ejemplo, que decía Pablo con lo de la petrolera, y en la diapo anterior veíamos cómo, no sé si se puede volver nomás, pero es por esta vez, lo prometo. Es muy interesante porque tenemos a Henry Ford, a Thomas Alva Edison, a Harding, que era el presidente de Estados Unidos, y a Firestone, el que fabrica las cubiertas. Y estos tipos en 1921 se juntaban a tomar mate en el campo, o lo que sea que hayan tomado en algún suburbio yanqui, y hacían planes de cómo posicionar esta cuestión del vehículo particular como el medio absoluto de movilidad, ¿no? Lo lograron. El sueño de Henry Ford era que haya un auto por casa, en efecto. Ahora sí, démosle para adelante. Y un poco también cómo se fue alimentando una condición cultural, un lobby, cómo fueron los sectores dominantes instalando este tema, y algo que después atravesó mucho al urbanismo y a la planificación del movimiento moderno, por ejemplo, que fue una excesiva confianza en el auto. La cuestión es que durante el siglo XX, que fue donde más se expandieron y crecieron los ámbitos urbanos, ya sea en términos físicos como en términos de población, de cantidad de población urbana, las infraestructuras para el tráfico siempre se planificaron en términos de gestión de oferta y de control de tráfico de una forma bastante abstracta, y aislando algunas variables mesurables y controlables, como el volumen, la velocidad, los niveles de servicio, y según mecánicas muy propias de la disciplina de la ingeniería. Esto no es para hablar mal de la ingeniería, ni mucho menos, pero se lo pensaba un poco de una manera bastante abstracta y reduciéndolo a unas variables que resultasen más o menos mesurables y controlables. Acá es interesante la observación de Colin Buchanan, que fue un planificador inglés que después lo vamos a retomar, de cómo siempre se hablaba de la infraestructura de movilidad en términos de optimización. Después cito una frase de Hersey, que es un autor interesante de estos temas, que señala que un enfoque meramente de tipo funcional, como el que se usaba para resolver los problemas de la movilidad en entornos urbanos, no solo analizó el espacio público urbano, sino que permitió la multiplicación del despilfarro de recursos en términos económicos y ecológicos. Hablando un poco acá, retomando lo que decía Pablo. Y con infraestructura dimensionada para su solicitación máxima, de manera tal que ocupan abusivamente el espacio requerido en entornos urbanos y que es necesario para otras funciones. Todas las otras funciones de la ciudad, digamos, y de los espacios urbanos. Entonces, en definitiva, el problema más grande de la sostenibilidad y de la movilidad sostenible en entornos urbanos es que se nos fue la mano con la proliferación del auto particular. Y
como este exceso en la proliferación de la adopción del auto particular tuvo dos grandes efectos, o que son los más visibles o más fácilmente verificables en casi cualquier entorno urbano, incluso acá en Latinoamérica y demás. ¿Qué son? Vero, ¿podés avanzar como varias ya? Esto era para mostrar un poco qué sucede cuando en entornos urbanos se tienen estos enfoques funcionalistas y demás, que es muy verificable esto en el urbanismo del movimiento moderno, o en las grandes autopistas urbanas que tienden a ocupar todo el espacio disponible y degradan mucho todos los otros aspectos de la ciudad. Entonces decía, toda esta cuestión y la proliferación desmedida del vehículo particular como modo de movilidad tuvo dos grandes efectos en los entornos urbanos. El primero de ellos fue la saturación de estructuras urbanas preexistentes, y el otro fue como el vehículo de la, valga la redundancia, fue el vehículo de grandes cantidades de dispersión territorial. El primer punto tiene que ver con que en general las estructuras urbanas preexistentes o un poco más, digamos, anteriores, como casi todas, digamos, por lo menos las áreas centrales o históricas de las ciudades, estaban calibradas y pensadas para modos activos de movilidad o cosas de menor velocidad o menores solicitaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando se les imprimió una tecnología de movilidad como el auto, rápidamente se vieron saturadas, porque con esas configuraciones de espacio público no podían sostener los tipos de necesidades que tenían tecnologías como el auto, ya sea respecto a la velocidad, a la distribución de espacio, a la interacción con las otras funciones de la ciudad o con los otros modos de movilidad. Y el otro gran efecto fue el de la dispersión territorial, que acá está graficado en un caso local. Este es el barrio Tierra de Sueños ahí de Roldán, de la intersección de la Ruta 9 con la O12, y acá lo vemos un poquito más de lejos. ¿Y cuál es la cuestión acá? Que el vehículo ha permitido estas grandes distancias entre donde se asienta para vivir algún sector de la población y donde trabaja. Digamos, donde está el puntito azul es donde tienen muchísimas, o la mayoría de las actividades, gente que vive, o personas que se asientan en donde está el puntito naranja y blanco. Esto se conoce también de otras maneras, como sprawl, ciudad dormitorio, o de varias maneras, pero supone varios perjuicios para los entornos urbanos. Podemos avanzar. Y la cuestión de todo esto, de cómo, de estos dos grandes efectos que dijimos que tiene la movilidad particular sobre los entornos urbanos, la movilidad mediante vehículos particulares en entornos urbanos, el problema es que tiene un altísimo costo en externalidades. Y externalidades significa, el concepto de externalidad en realidad viene de la disciplina de la economía, pero se usa mucho en lo que es el transporte, y es más o menos son los efectos que una cosa tiene indirectos, es decir, los efectos que tiene en otros entornos que no son los directos. Otros autores suelen referirse a esto como el costo real que tiene una cosa. Y acá hago un comentario un poco, si se quiere, marginal, que es que normalmente quienes se desplazan en auto invocan el pago de la patente, como de un impuesto que es la patente, como el sobrecosto que ellos pagan por acceder a ese beneficio o a esa facilidad de usar ese modo de transporte. La cuestión es que en realidad
si observamos el costo real de que las personas utilicen el auto en la medida que lo hacen, la patente no nos alcanza ni para pagar el 1% de lo que nos significa en costo real. Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar un poco, a modo de ejemplo, algunas de estas llamadas externalidades. En este caso particular, por ejemplo, y tiene mucho que ver con lo que veíamos de la dispersión territorial, este gráfico muestra la cantidad de kilómetros recorridos por año en función de la densidad urbana. Y es fácilmente detectable como en ciudades con altísima dispersión, como Los Ángeles o Chicago, que es el modelo de urbanización más norteamericano, digamos, se recorren muchísima cantidad de kilómetros por año. Y en cambio, en ciudades con más densidad poblacional, se recorren muchos menos. Esto tiene dos variables implícitas, digamos, dos cuestiones implícitas que son obvias. Es evidente que los que están más a la izquierda en este gráfico consumen muchísima más energía para sus desplazamientos, porque aparte tienen una dependencia mucho mayor que en las zonas más densas o en las urbes más compactas, si se quiere. Tienen una dependencia energética muchísimo mayor y invierten muchísimo más tiempo en desplazamiento, que también es otro costo real, digamos. Muchas veces se mide la productividad o el valor del tiempo, digamos, en las actividades laborales o demás. Imagínense lo que significa de esas 3 horas potencialmente productivas o que las podrían usar para cualquier cosa, invertirlas en ir y volver al trabajo. Bueno, después hay un par de casos medio raros como Copenhague y demás, pero que no vienen al caso, que se salen un poco de la curva. ¿Qué pasa? Este es otro gráfico que muestra el consumo energético por modo de transporte. Y acá también hay una reflexión importante, y es que los autos son muy ineficientes. Es decir, consumen muchísima energía a cambio del desplazamiento que suponen. Y acá hay una pequeña pista arriba de todo, y es por qué se insiste tanto con la bici, y es que es la cosa más eficiente que hay para moverse. Este es un cuadrito que armaron los chicos de STS, y que lo cuento un poco allá, que muestra más o menos cuál es la eficiencia real de un auto. Y más o menos da esto, de que cada 100 litros de nafta, 1 litro se usa para mover a la persona, y los otros 99 se usan para mover al propio auto, se disipan en forma de calor, y demás. Esto está hecho según unos modelos más o menos con los autos que están en el mercado local, y es verdad que hay autos un poquito más eficientes y que los autos eléctricos son un poco más eficientes todavía, pero nunca superan algo así como el 8-10% de eficiencia, ni siquiera los autos eléctricos. Y acá meto un concepto en el medio que es para adornar un poco o sostener un poco la diapo que sigue, y es el concepto de reparto modal, que es un indicador que se usa en planificación de movilidad para medir qué cantidad de participación tiene cada modo de transporte. Modo de transporte decimos, generalmente se habla de medio de transporte como bici, auto, tren o lo que sea. En realidad se habla de modo al vehículo y de medio a la infraestructura, al soporte. Por eso digo modo, aclaro nomás para que se entienda. El reparto modal es un indicador que mide cuánto participa cada modo del total de viajes que se hacen en una ciudad. ¿Está? Y acá voy a otro cuadro que tiene que ver con otra externalidad del auto, que es lo que supone en términos de emisiones de gases nocivos, ¿cierto? Este cuadrito resume el inventario de gases de la ciudad de Rosario. El inventario de gases es normalmente, a los efectos de planificar un poco cuánto contaminan las ciudades hacen un inventario de gases que rastrean mediante modelos estadísticos cuánto
cuánto contamina cada actividad que sucede o cada consumo que sucede en el ámbito urbano, ¿no? Que se observa, de estudio. La cuestión es que en Rosario el 25% del total se debe al sector transporte, y de ese 25% casi todo es porque nos movemos en auto, es debido al tráfico de autos. El reparto modal en la ciudad de Rosario está más o menos en el 30 y algo por ciento, la participación de autos en el total de viajes. Otra cuestión derivada de esto es el altísimo consumo de espacio. Ahí volvemos a esto de la saturación de estructuras urbanas preexistentes y demás. Este es un cálculo que hicimos en base a la distribución de espacio y los volúmenes, la cantidad de personas que transitan en una calle típica de acá del centro de la ciudad de Rosario, y ese es el reparto más o menos de la cantidad de usuarios que acceden al uso de ese espacio, ¿cierto? En la distribución de la calzada. Y nos da que el 30% del espacio está asignado al estacionamiento de vehículos de forma paralela al cordón, y que eso supone el 0,03 de los usuarios que pasan por hora en esa calle. O sea, esto es más o menos para demostrar que es absurda la forma en que se asigna el espacio público en relación al beneficio o a la cantidad de beneficiarios que supone. No sé si, creo que se entiende bastante el cuadro. Y acá, ya que estamos hablando de distribución de espacio, comento el concepto de inducción de demanda. Y es que nosotros hablábamos de que la planificación de infraestructuras de transporte en el siglo pasado, y en realidad sigue sucediendo, sigue siendo así, se hablaba en términos de optimización y de satisfacción de oferta, es decir, más demanda, a más demanda respondo con más oferta. La cuestión es que esto trae un problemita aparejado, que es la demanda inducida. La demanda inducida es que el efecto que tiene el aumentar la oferta de una cosa sobre la demanda, generando más demanda. Entonces, esto quiere decir que, ahí te pido que pases, Vero. No se ve ahí va, no se veía la frase. Esto lo tradujo, digamos, de una forma bastante al criollo, digamos, Lewis Mumford, que era un personaje que formaba parte de la Regional Planning Association de Estados Unidos, y que lo resume de esta manera, que agregar carriles a autopistas para resolver la congestión del tráfico es como soltarse el cinturón para resolver un problema de obesidad. Y es más o menos esto, que el hecho de responder a una solicitación o a una demanda con más oferta, lo que genera es más demanda. Entonces, cuando los problemas de movilidad se abordan agregando oferta, tienden a resaturarse de forma bastante rápida. Esto está recontra documentado y está recontra estudiado, y se comprueba prácticamente siempre que se implementan infraestructuras para motorizados. Se dice que aparecen los conductores ocultos y que eso va generando una rueda que va generando nuevos conductores ocultos que salen a ocupar las calles. La cuestión es que acá hay una cuestión optimista, y es que con infraestructura adecuada y diseño adecuado de las calles se puede inducir demanda de la buena también. Digamos, se puede inducir demanda de cosas que le significan más beneficios o que significan una distribución un poco más equitativa o justa del espacio público. Y esta última plaquita es nada más que para comparar, juntando un poco todos los conceptos que veníamos hablando. Es una comparación muy típica, que compara la planta de la ciudad de Atlanta con la de Barcelona en realidad, y habla acá digamos que a misma cantidad de habitantes, las emisiones en el caso de esta ciudad, que es mucho más compacta, son muchísimo menores, son 1 tonelada contra 7. El reparto modal es de 1/3 en auto, y en Atlanta es del 95%, es decir, el 95% de los viajes se hacen en auto.
tienen muchísimas menos fatalidades, muchísimos menos siniestros con muertos, y en el medio ponemos a Rosario, casi a título comparativo, las tres ciudades están en la misma escala, pero mostrando un poco que Rosario tiene como un poco de las dos cosas, ¿no? Padece dispersión territorial, pero a la vez densifica el casco urbano más compacto o de la ciudad central. Entonces, bueno, como que tenemos un poco de las dos cosas, y habría que ver si nos conviene empezar a tender o estimular que pase un poco más de cosas del lado de Barcelona, ¿no? Después, bueno, todas estas cosas son complejas y demás, pero... Y acá hablando un poco del tema de fatalidades, le paso el micrófono a Celi, que nos va a hablar un poco en particular de un tipo de externalidades que es muy importante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la cátedra, sobre todo por el espacio. Bueno, y voy a arrancar con estas dos palabras que muchas veces las usamos como sinónimos, accidentes o siniestros, y si bien los dos implican un daño, en el caso de los accidentes este es involuntario e inevitable, este daño. Entonces, como ejemplo de accidente, podemos pensar en accidentes por condiciones climáticas adversas. En cambio, el siniestro es también implica un daño, pero el ser humano puede controlarlo y es evitable. En este sentido, por ejemplo, el respetar las velocidades, las consecuencias por no respetar las velocidades máximas en una ciudad, es un siniestro. Entonces, teniendo en claro esta diferencia y entendiendo que vamos a hablar de siniestros y no de accidentes, porque se pueden evitar estas situaciones indeseadas que producen muertes, primero voy a arrancar con este número que le llamamos pandemia oculta. Estamos hablando de 7.000 muertes al año en siniestros viales en el país. Este número no es solo de este último año, es un número que se mantiene en el tiempo, en los últimos 10 años, a nivel nacional, y los números a escala mundial también son enormes. El número de muertes al año por siniestros viales es de 1 millón, y según la Organización Mundial de la Salud, el vehículo privado motorizado es la mayor máquina de matar en tiempos de paz de todos los tiempos. Esto hablando solo de números en cuanto a siniestralidad, ¿no? Siniestros por atropellos y colisiones. Pero también tenemos otros números, otras muertes, otros conflictos debidos a la mala calidad de aire. A la contaminación del aire, los números son aún más elevados, si bien no tenemos números, en Argentina al menos. Las muertes afectadas por contaminación del aire, por tránsito, superan en algunos lugares del mundo en los cuales la densidad urbana es mayor y que por supuesto compromete más la calidad del aire, superan la relación de 20-1. Un muerto por siniestro vial, 20 muertos en relación a la mala calidad de aire por tránsito, por tráfico, o sea, debido al transporte. Y a esto también podemos hablar de la contaminación acústica, que también hay estudios que concluyen que tiene el mismo tenor de consecuencias en cuanto a las muertes. Bueno, todas estas muertes y todos estos problemas que son más sumando externalidades al vehículo o al uso o al mal uso del automóvil, esto trae consecuencias en la salud pública, aumento del gasto público, llevándose más de 1,5 punto del PBI. Y una vez introducidos estos números, acá hay dos gráficos muy interesantes. La imagen de la izquierda lo que hace es comparar el impacto de ser atropellado por un vehículo motorizado a determinada velocidad con caerse en un edificio. Entonces, ser atropellado a 65 km/h equivale a caerse de un piso 6. Y del lado derecho, este gráfico
en el eje horizontal de las abscisas quiere la velocidad del choque, a la que se da el choque, y en el eje de las ordenadas la probabilidad de muerte. Y en la mitad del gráfico, a los 50 km por hora, hay una probabilidad de muerte del 70%. Estamos hablando de 50 km por hora, es una velocidad habitual, normal, admitida en ámbitos urbanos de convivencia con personas caminando, personas en bicicleta, con una probabilidad de muerte del 70%. Bueno, y con esto queremos traer este concepto de la actitud blasé. Blasé en francés significa hastiado o hastiada. Esto lo introduce George Simmel, un filósofo alemán, en La metrópoli y la vida mental a principios de 1900. Y hablando de la sobreestimulación que recibían quienes migraban del campo a la ciudad por el shock de la vida en la ciudad, con la rapidez y toda la cantidad de estímulos que implica. Entonces, volverse blasé implica, digamos, se usa para llamar a esa impasibilidad y esta no reacción a la sobrecarga de estímulos. Y supone una incapacidad de reaccionar a los estímulos, y es un fenómeno de adaptación de las personas, del ser humano, para poder sobrevivir. Y esto lo traemos porque cada vez que abrimos los diarios, los portales web y tal, ya no nos perturbamos al recibir todos estos estímulos de la cantidad de siniestros viales que hay, de muertes, de lesionados, la cantidad de personas que mueren y el número de toda esta información que la recibimos sin reaccionar. Ya al punto de naturalizar cada vez más las externalidades del auto. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo podemos estar tan impasibles? Y ¿cómo puede ser que esto no sea mejor, no? En ese sentido, esto viene y está instaurado desde hace rato. Estamos todo el tiempo bombardeados con esta información, de ser desde la infancia, que nos regalen un auto cuando todavía ni siquiera, para jugar, cuando ni siquiera sabemos hablar, con una implantación cultural en la cual el auto es sinónimo de estatus y está asociado como algo bueno muchas veces, como algo positivo, como un símbolo de realización personal. La industria cultural, que también hace lo suyo, con una conducta totalmente pasiva, con películas, ya sea de hace 4 años o de los años 60, que arrancan con un embotellamiento, un atasco, personas bailando en ese embotellamiento, como si fuera tan incontrolable que haya un embotellamiento en una calle como que esté lloviendo o haya una tormenta. La humanización del auto con un tratamiento soft, con un tratamiento suave, con la película Cars, que personaliza los autos como que tienen sentimiento, como algo criticable. No existe una película tal de bicicleta. Relatos salvajes, la imagen siguiente, que a pesar de que trata con externalidades, porque en la película el protagonista tiene conflictos justamente al usar el auto y querer dejarlo estacionado mientras se toma un café y que se lo lleve la grúa, y sin embargo lo aborda desde un lugar como la externalidad, como síntoma, y que él explota a esa externalidad como síntoma y no como causa. No ataca a la causa de la externalidad como causa, ¿no? El uso violento de los autos más noticias y artículos atacando el síntoma, una vez más, como, bueno, ¿cómo hacemos para soportar atascos? ¿Cómo hacemos para soportar embotellamientos? Y no para revertirlos. Y el uso violento del auto como instrumento poderoso asociado al entretenimiento temprano, sin soporte en las escuelas, sin educación vial integral desde el nivel inicial, como sería esperable, ¿no? Y bueno, parece que
estuviera todo prendido fuego y que decimos, this is fine, está bien. Sigue, le doy la palabra a Nico otra vez. Nicolás. Bueno, aproveché el silencio para esperar que termine la Pantera Rosa. Bueno, la cuestión acá, este es un dibujito de la Pantera Rosa que se estrenó en 1968, y es un poco la pregunta, ¿podríamos haber hecho algo todo esto, digamos? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y acá retomo un poco el pie de Oscar, que mencionaba esta cuestión del contexto en que nos encontramos, de la pandemia y todo lo que los desafíos que surgieron y lo que pudimos observar al respecto. Y rápidamente un recuento de que la pandemia nos puso, tuvimos 36 días de encierro, digamos, de cuarentena total, y pudimos observar algunas cuestiones, ya que se dieron unas condiciones casi de laboratorio, digamos, que serían impensables o muy difíciles de ensayar, digamos, en situación de normalidad. La cuestión es que observando algunos datos así y muy rápidamente, comprobamos unas relaciones muy directas de causa-consecuencia, y más o menos verificamos que todo lo que estamos diciendo con el tema de las externalidades y las solicitaciones y demás es cierto. Rápidamente fue observable cómo bajó la contaminación atmosférica. Vale decir que esto no se debe solamente a que se dejó de circular en autos, sino que también se suspendió la actividad industrial, pero sabemos que gran parte de esto se debe, en los entornos urbanos particularmente, a que se dejó de circular en vehículos con motores a combustión. Incluso hay algunos estudios que señalan que el aporte de los vehículos a combustión sería bastante más alto de lo que los modelos estadísticos indicaban. Así que bueno, eso será un poco de tiempo para procesarlo. Por otro lado, verificamos cómo, esto parece obvio, pero es así, verificamos cómo la siniestralidad bajó a cero, y en efecto las estadísticas de siniestralidad de este año van a tener un valle, un pozo en el medio, y va a haber sido por esto, porque dejamos de circular en auto. Y por otro lado, algo interesante es que ensayamos de manera involuntaria y sin buscarlo. A ver, esto no me hace insensible con la complejidad del tema y demás, pero ensayamos una ciudad de 15 minutos, que es algo que está muy instalado en el discurso, en el debate urbanístico ahora, y es que sobrevivimos y estuvimos viviendo y aprovisionándonos y demás en nuestros entornos inmediatos casi todos. Este es un poco como el discurso oficial de la ciudad de París ahora, como su ambición como proyecto de ciudad, y es un poco reducir muchísimo la necesidad de desplazamientos y tener los servicios urbanos como muy accesibles. Pero por otro lado, cuando se cumplieron esos 36 días, se empezó a flexibilizar la cuarentena, se empezó a volver a circular en auto, y al 1 de julio ya verificábamos un 70% de ocupación de camas de terapia intensiva en efectores públicos, la mayoría producto de siniestros viales, y esa es una captura de pantalla de mediados de julio que hice yo, la de la derecha, de un mismo día. Todo eso adentro de la ciudad de Rosario. O sea que volvimos a lo mismo, o sea que verificamos cómo esto es una relación de causa-consecuencia. Lo bueno del caso es que muchas ciudades, aprovechando esta condición tan evidente, digamos, de lo que significan nuestros modos de movernos y de usar la ciudad, empezaron a acelerar transformaciones en otros sentidos, digamos, usaron la excusa para acelerar transformaciones en otros sentidos. Por acá también hicimos un par de cosas de estas. La cuestión es que
quédate nomás, Vero, en la de esto. Nos preguntábamos, ¿qué podríamos haber hecho? Muchos autores, no, quédate en la que seguía, decía. Muchos autores, ya hace rato, digamos, que ven esto, que veían este problema, y que veían que se estaba abordando de maneras no muy convenientes. En particular es muy interesante el de la izquierda, que es un tipo que se llamó Colin Buchanan, que es un planificador, vamos a decir, que en el año 60 lo contrata el gobierno británico para que diseñe o planifique un poco qué hacer con los entornos urbanos en un escenario que inevitablemente iba a ser de saturación por autos. Ellos tenían en ese momento registrado como 10 millones de vehículos particulares y proyectaban en 10 años tener más de 20 millones. Y acá es interesante porque el tipo fue uno de los primeros que, en términos de planificación de transporte, cuestionó este modelo de optimización y de ampliación de la oferta, y empezó a buscar, por ejemplo, a observar cuáles eran las causas de los viajes, y empezó como a esbozar lo que sería hoy una de las principales formas de abordar la demanda de circulación en vehículos particulares. Después, bueno, acá en segundo lugar está el famosísimo libro de Jane Jacobs, que todos conocerán acá o habrán consultado en algún momento, que al tiempo que Robert Moses aumentaba las infraestructuras y las autopistas urbanas en la ciudad de Nueva York, ella observaba cómo se iban degradando los ámbitos urbanos. O este más reciente, que es Manuel Hercé, que es un autor súper interesante, mucho más contemporáneo, digamos, pero que tiene una mirada muy integral sobre la planificación del transporte. La cuestión es que desde ese momento y cómo se fue construyendo la cuestión alrededor, digamos, la cuestión en términos académicos o intelectuales alrededor de la cuestión, es que pasamos de una planificación o una construcción de los espacios de movilidad entendida en términos de transporte, es decir, de eficiencia y de oferta, a una movilidad entendida en relación a las personas o al espacio público. Y acá este cambio de paradigma o de concepto de pivotarse en el transporte a pivotar a la movilidad, digamos, se pasó del concepto de transporte al de la movilidad, y es que se empezó a entender a la movilidad como una performance de una persona en el espacio público, y que tenía mucho que ver con sus necesidades de acceso. Y acá viene muy a la mano, es muy adecuado el insertar este concepto que es el de relegancia, que es la cualidad que tiene el espacio de la movilidad para enlazar o relacionar distintas cuestiones o estímulos que suceden en el espacio público. En definitiva, lo importante acá es entender que el transporte en el paradigma del transporte se buscaba resolver un viaje del punto A al punto B en el menor tiempo posible y lo más ágil posible, ignorando bastante el modo en el que se producía eso. Y en el paradigma de la movilidad se enfoca en la persona y en sus necesidades de acceso, y en la cantidad de relaciones que puede formar esa persona en su performance de movilidad en el ámbito urbano. Así es que, más o menos alrededor de esto, casi cualquier ciudad que se preocupó por este tema y que empezó a tratar de mejorar la condición de la movilidad en sus entornos, lo hizo más o menos alrededor de estos tres preceptos, que son la promoción del transporte público, el desarrollo de modos activos y la disuasión del uso de motorizados individuales. El primero de estos puntos después lo vamos a retomar porque está en plena crisis en este momento, también en relación con esta cuestión de la pandemia, pero en definitiva, el objetivo que hay atrás de estos tres preceptos o los objetivos son disminuir la dependencia energética de las necesidades de movilidad,
aumentar la empatía urbana, es decir, la condición de convivencia en los espacios urbanos, y garantizar la accesibilidad para los ciudadanos, más allá de sus posibilidades o de los modos de que dispongan de forma directa. Es decir, que no se vea condicionada la posibilidad de una persona de satisfacer una necesidad de movilidad o un viaje por el hecho de que no tiene un auto, por ejemplo, o de que tiene una bici, o de que necesita moverse caminando. La cuestión es que si hablamos de estos tres preceptos y de manejarnos o especular dentro de estos tres preceptos, estamos hablando de espacio público de nuevo, estamos hablando de distribuir espacio público, de trabajar en el espacio público. Acá se citan un poco, casi, obviamente que es incompleto, pero se enumeran algunas cuestiones o funciones que debería satisfacer el espacio público, y que no, cuando se enfoca mucho la planificación en un modo, o en el modo motorizado particular en especial, siempre se genera un detrimento de todas esas cuestiones. Y ahora le dejo de nuevo a Celi, que va a hablar un poco sobre modos activos. Bueno, entonces siguiendo con la movilidad sostenible, como estaba planteando Nico, y hablando en particular de movilidad activa, que es aquella en la que la persona imprime parte o la totalidad de la energía necesaria para moverse, hay un montón de beneficios de la movilidad activa, de la promoción de la movilidad activa. No solo beneficios personales, no solo que es saludable, económico, rápido, seguro en términos de fiabilidad, que sabes si salís en bicicleta o caminando, es muy fácil estimar cuánto tiempo vas a demorar, porque depende de vos, de la velocidad a la que querés ir, la cadencia con la que querés ir, sino también todos los beneficios sociales que tiene la movilidad activa. Algunos, entre tantos otros, en función de lo que hablamos antes, en contra de las externalidades del uso del vehículo motorizado particular, beneficios sociales en cuanto al ambiental, de la contaminación, seguridad social, ojos en la calle. En ese sentido siempre hablamos que ciudades o espacios, ámbitos urbanos con personas a pie, en bicicleta, en modos activos, generan más seguridad. Promueve el desarrollo económico, porque son las personas las que compran y no los autos. También es comprobadísimo. Calma el tránsito, y en ese sentido todo lo que estuvimos hablando con respecto a la reducción de siniestros, la necesidad de la baja de velocidad en las ciudades, y los modos activos como per se no llegan a desarrollar velocidades altas que pueden llegar a generar conflictos. Bueno, la baja en costos de salud pública, incluso hasta implican una inversión, digamos, trae beneficios. La inversión en infraestructura de movilidad activa muy rápidamente se recupera esa inversión, disminuye la brecha social y promueve un buen desarrollo de la niñez. Y entendiendo que entonces los beneficios no son solo personales, sino que son sociales, es que el desarrollo de la movilidad activa es tan importante porque es un dispositivo de mejora urbana. Y de los beneficios de antes, que nombré anteriormente, en particular quiero tomar la reducción de la brecha económica, y retomar un concepto que está en lo que explicó Nico antes cuando habló de religancia, de la movilidad como derecho, y hablar un poco de equidad. Y si pensamos que nos movemos en la calle como espacio público por excelencia, como dijo antes Nicolás, este espacio público tiene que ser hecho en armonía con el bien común, y como tal, en armonía con el bien común, no debe excluir a nadie. Y entendiendo la polivalencia y la multifuncionalidad de las formas de uso y de ocupación del espacio público o de la calle, también hay formas más eficientes y menos eficientes, más democráticas y menos democráticas de usar, pero principalmente de distribuir y de promover el espacio público.
Entonces, esta imagen, que es una imagen muy clásica, que la usamos mucho, y las dos imágenes que le siguen, lo que hacen es mostrar cuánto espacio público necesitamos para mover 65 personas. Entonces, si querés ver o volver al anterior, perdón. Entonces, a la derecha hay 65, para mover 65 personas, alcanza un colectivo. Para mover 65 personas, ese grupo de gente de 65 personas en bicicletas. Y a la izquierda hay toda una cuadra ocupada por aproximadamente unos 50 autos, porque la ocupación promedio del auto en Rosario es de 1.4, o sea, casi 50 autos. Y bueno, la siguiente imagen es más o menos lo mismo, de otra manera, cuánto ocupan 45 autos, 65 bicicletas, un colectivo, y una imagen muy emblemática de la ciudad de Rosario, de la intersección de Avenida Pellegrini y Entre Ríos, donde es muy claro cuánto del ancho, digamos, de la calzada, cuánto se le está dando a los modos activos de la bicicleta en particular, que es la ciclovía como herramienta, como infraestructura poderosísima, porque es tan eficiente que parece que siempre estuviera vacía, y todo el espacio, el ancho, digamos, destinado de la calzada, destinado al vehículo motorizado, con el transporte público ahí incluido. Y bueno, en este caso una vereda bastante generosa, que no es para nada la media del ancho de vereda en nuestra ciudad, al menos. Y bueno, y la otra imagen que me encanta, que es una caricatura, pero me encanta porque es muy evidente la distribución no democrática y no equitativa de una sección de la calle. Entonces, la gente apilada en la vereda, en el refugio, en la parada de colectivo, el ciclista sorteando obstáculos entre personas, colectivos, yendo por la banquina, el colectivo atestado de gente, y en más de un tercio de lo que es el ancho del dibujo, una única persona en un auto solo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de calibrar todo un poco esto y que la movilidad sea sostenible en una ciudad? Y lo que se espera entonces es que los ciudadanos se desplacen del modo que más le conviene a la ciudad, entendiendo que lo ideal para viajes entre 400 metros y 1500 metros, 1,5 kilómetros, es ideal hacerlos en caminando, a pie, para viajes digamos, viajes cortos, de menos de 1,5 kilómetros. Y para viajes hasta 7 kilómetros, lo ideal es hacerlo en bicicleta, y para viajes de más de 7 kilómetros, lo ideal es hacerlo en transporte público masivo. Y si por algún motivo no se puede hacer en transporte público masivo, no se puede hacer en colectivo, entonces, o hay algún condicionamiento especial que hace que no se pueda, entonces ahí sí acudir al auto y hacerlo de forma racional, de la forma más racional posible. Esto es lo esperable para que un sistema de movilidad sea al menos más sostenible que la versión actual, entendiendo que la ciudad cívica entonces no es la ciudad en la que los pobres tienen auto, sino la que los ricos usan el transporte público y la bicicleta, que si todos saliéramos en auto no entraríamos en ninguna ciudad, en ningún pueblo, no habría modo, y que por eso el transporte público sigue siendo tan fundamental, y es fundamental asegurar un transporte público de calidad y también condiciones de calidad para moverse a pie y en bicicleta en un ambiente sano. Y retomando lo que dijo Nicolás antes, de estos 3 pilares de la movilidad sostenible, que ahora en cierto modo están virando a esto de disminuir la dependencia energética, aumentar la empatía urbana y garantizar la accesibilidad. Entonces, cuando pensamos cómo lograr esto, y vemos que hay otras ciudades o culturas o países que ya lo lograron o lo consolidaron, o que tienen ciudades con una cultura ciclista más fuerte, o menos autocéntrica, a veces creemos que llevan la cultura ciclista en las venas, ¿no? Que nacieron pedaleando.
Pero bueno, la realidad es que países como Holanda o como Dinamarca, en particular voy a hablar del caso de Holanda, de Ámsterdam, la verdad es que estos países también tuvieron ciudades llenas de autos por décadas. En particular en Holanda, después de la Segunda Guerra Mundial y durante la década del 50, con la reestructuración del país, se multiplicó el poder adquisitivo de los holandeses, y conjunto con ello, la posibilidad de adquirir autos de manera masiva. De este modo, y mirando un poco de reojo lo que estaba pasando en Norteamérica, en Estados Unidos, en los años 60 se hizo un plan para transformar los canales de Ámsterdam en autopistas y transformar a Ámsterdam en una ciudad norteamericana con fácil acceso en auto. Esto implicaba destruir infraestructura ciclista, destruir barrios de trabajadores, convertir parques en espacios de estacionamiento, el plan Jokinen de David Jokinen. Y este plan se detuvo en la década del 70, gracias a la oposición civil, con manifestaciones masivas durante esa década, porque por supuesto, con el aumento de la cantidad de autos en las ciudades, eso trajo más muertes, mayor contaminación, peores condiciones, y en particular en el año 72 hubo un pico en la cantidad de víctimas fatales que llegó a más de 3.300 muertes, y lo que más llevaba al pueblo a tomar las calles era la cantidad de niños y niñas muertos, porque antes podían jugar en la calle, y con el aumento de la cantidad de autos y el aumento de las velocidades en las ciudades, morían. Una campaña de Stop the Kindermord para la matanza de niños, y para el año 72 fue que la sociedad tomó la calle y exigiendo que se le dé lugar a la bicicleta nuevamente, recuperar espacio para la bicicleta y que se respete la vida. Sumado a esto, en el año 73, la crisis del petróleo. Todos estos hitos fueron sustento suficiente, antecedentes que le dieron sustento suficiente para generar la voluntad política necesaria para que los gobiernos locales y nacional también hagan frente a esta situación, y se incorporó la bicicleta a partir de ese momento de forma integral en las políticas públicas del país, la bicicleta y los modos activos en general. Se le dio la espalda a aquellas políticas que priorizaban el vehículo motorizado particular, y se recuperó la calle para los vehículos activos, para los modos activos. Se dio un día sin auto, se definían días sin autos para que la gente justamente vuelva a experimentar la convivencia que se da naturalmente y orgánicamente en las ciudades sin autos. Y en ese sentido, quisiera remarcar el semáforo como consecuencia de la existencia del auto y de los vehículos motorizados, ya sean eléctricos, híbridos o a combustión. Las bicicletas, peatones y otros modos activos no necesitan de semáforos. Y en este contexto de pandemia, pareciera que la ciudad que estamos necesitando no es ni más ni menos que la ciudad que necesitaban en Ámsterdam, en Holanda, en Dinamarca, en Copenhague, en los años 70. Esa ciudad que permitía que era vivible, que permitía vivirla. Y ahí, bueno, el antes y después de Ámsterdam en 71 y el 2020. Y le paso la posta a Pablo. Nicolás, perdón. Otra vez. Ah, era yo. Sí, eras vos. Bueno, ahora rápidamente, porque ya consumimos bastante tiempo, voy a contar un poco qué se hace adentro de, qué se puede hacer desde el Estado, digamos, o desde las oficinas de planificación, para trabajar en estos aspectos y incrementar la movilidad sostenible, o la sostenibilidad en términos de movilidad.
Estoy leyendo el chat está prendido a fuego, está buenísimo, pero me dan ganas de hablar de eso. En general, para promover el transporte público, acá hay algunos conceptos básicos de lo que tiene que ver con la mejora, que es estimular la integración modal, eso es el hecho de poder combinar viajes en distintos modos que faciliten y agilicen ese tipo de viajes. Es racionalizar las redes de transporte, por ejemplo, mejorar la oferta en las troncales y mejorar la facilidad de acceso a las troncales, destinar espacio público específico. Esta foto es medio un poco vieja, es de un carril exclusivo acá en Rosario, pero que suponía, digamos, estos beneficios. Por ejemplo, se ahorraba un tercio del tiempo que antes de la implementación de este tipo de infraestructura. Es mejorar las condiciones contextuales, como por ejemplo la calidad de los espacios de acceso o de interacción con los sistemas de transporte. Seguí Vero nomás. Y esto grafica un poco el tema de la racionalización y de la multimodalidad, que lo que hace es facilitar el modo de acceso y la adaptabilidad de un viaje a las necesidades del usuario. Después, respecto al vehículo, a la disuasión del vehículo motorizado, hablábamos hace un rato de que Colin Buchanan fue uno de los primeros que, en lugar de apostar a la oferta, empezó a preguntarse qué causaban los viajes, cuál era la causa de esos viajes, el motivo, y es un poco el germen de esto que es: a la inducción de demanda respondemos con gestión de la demanda. Gestión de la demanda significa que el Estado disponga algunas herramientas o algunos instrumentos de manera de focalizar o de controlar la demanda de motorizados. Es decir, por ejemplo, bajar el volumen de motorizado en tal sector de la ciudad o en tal condición. Esto básicamente, y muy así de forma visceral, tiene que ver con medidas restrictivas. O sea, tiene que ver con mejorar mucho la oferta de opciones, por ejemplo, de transporte público y demás, pero también tiene que ver con medidas restrictivas. Y medidas restrictivas, en realidad, vuelvo sobre el tema de que estamos hablando de espacio público. Siempre en estos temas, digamos, restringir una cosa significa otorgar a otra, más o menos. Es una cosa así, ¿no? Una relación que se podría entender de esa manera. Y acá, bueno, hay una pequeña listita de formas de medidas restrictivas que, por ejemplo, los parquímetros, que están bastante devaluados acá en cualquier ciudad que se toma esto en serio. El parquímetro es más caro que los estacionamientos privados, porque las ciudades interpretan que el espacio público es lo más valioso que tienen, entonces le ponen un precio altísimo, del orden de 10 veces lo que se paga acá, estamos hablando. Bueno, es que el combustible valga lo que realmente vale. Por ejemplo, en Argentina está recontra subsidiado el combustible, tanto la extracción como la venta del producto final. Restricciones directas como peajes urbanos, la reorganización del espacio vial, es decir, poner un carril exclusivo es darle a los colectivos y es restringir un poco a los vehículos particulares. Otorgar información dinámica de manera de condicionar o ayudar un poco a la decisión de si hacer un viaje o no en auto. Si uno sabe que hay congestión o que tiene un tiempo de viaje que es más del que espera, a lo mejor se decide por otro modo de movilidad. Y después, respecto al tema de los modos activos, de lo que es promover los modos activos, bueno, este es un poco también de cómo redistribuir el espacio urbano favoreciendo un poco más a cierta condición que a otra, esta calle Sarmiento.
Y hablando en particular de estimular o multiplicar o promover los modos activos de movilidad, estos son un par de llaves o de cuadros que resumen un poco las actividades que se hacen en la oficina, en el ente de la movilidad en particular respecto a estos temas, que se dividen en intervenciones o acciones directas, que tienen que ver con el desarrollo de todo lo que es infraestructura, entendiendo que es la piedra angular del tema. Eso está bastante documentado y estudiado también, y tiene que ver también con esto de la inducción de demanda y demás, de que la necesidad básica para los modos activos de movilidad es contar con buena infraestructura. A lo mejor ahí cerquita en un segundo puesto está el tema de la mixtura de usos y de la buena calidad del espacio urbano, pero es fundamental el tema de tener buena infraestructura. Y la infraestructura, bueno, son las ciclovías, los estacionamientos y demás. Los modos activos son realmente sensibles a estas cosas y puede estar a veces muy condicionado, por ejemplo, la elección de un viaje por el hecho de no poder estacionar o no poder atar la bici. Entonces, bueno, esto va todo un poco junto. O el sistema de bicis públicas también, que es una opción que permite prescindir de la propiedad de una bici propia, de una bici propia, ¿cierto? Después, bueno, actividades de promoción, que es todo lo que se hace para llegar y persuadir y ayudar a los vecinos a que tomen estas decisiones. Y después lo que son acciones indirectas, que tienen que ver con el diseño de normativa, la asesoría. Vero, pasá la siguiente, por favor. El diseño y ajuste de normativa, lo que son apoyos técnicos o lo que son más debates de tipo técnico, el cotejo o los análisis de factibilidad de diversas cosas, y esto último que es importantísimo, ya lo vamos a ver más adelante, que son las actividades de medición. Hay una cuestión respecto a las políticas públicas, y es que para desarrollar o consolidar políticas públicas siempre es fundamental generar evidencia, evidencia de los efectos que tiene esto y de por qué puede resultar bueno o malo. Entonces siempre las actividades de medición son súper valiosas en este sentido. Y ahora, bueno, hay algunas imágenes rápidas de lo que hace la ciudad, que es desarrollar el plan de ciclovías, ocuparse un poco de lo que son los estacionamientos en vía pública. Esto es una imagen, es un caso bastante interesante porque era un lugar específico del gimnasio de la UNR, donde había una situación de demanda que ocupaba el espacio para los peatones, ya que adentro no hay lugar para guardar las bicis, y lo que hicimos fue ocupar un pedazo de calzada, y en el lugar donde entraba un auto ahora estacionan todas las bicis que van al gimnasio de la UNR. Entonces donde estacionaba una persona, o 1,4 personas, digamos, en un auto, ahora estacionan, no sé, como 20 personas que van en bici al gimnasio. Entonces hay como ahí un rebalanceo o una asignación más justa del espacio público. Después, bueno, el sistema de bicis públicas, que además de ser un sistema de transporte y que estamos trabajando a ver si lo podemos terminar de integrar al sistema de colectivos, tiene, digamos, como objetivo oculto o objetivo final que las personas que lo usan después terminan teniendo su bici propia. Entonces, porque a ver, es un sistema que tiene una capacidad bastante limitada en realidad. Ahora no, pero ya está saturando casi, funcionando casi en condiciones de saturación. Así que como que el objetivo oculto, además de tener un sistema de transporte amigable con el entorno, es ese, que ir estimulando que la gente use bici propia. Después la calle recreativa, que es un espacio increíble y que acá nos acompaña Rolando, vi en la charla, que es uno de los creadores de la calle recreativa, o de los impulsores acá en la ciudad, y que es un espacio súper exitoso, y que resulta súper interesante porque es como una fábrica de ciclistas urbanos, porque ofrece la oportunidad de experimentar la ciudad en un entorno seguro y amigable, digamos, cosa que no es lo normal en la ciudad. Entonces,
resulta un espacio súper súper valioso en ese sentido. Es como una pequeña fábrica de ciclistas. Y acá voy al tema de la evidencia. Este es un gráfico que muestra en la barra de abajo cómo se fue incrementando la longitud de la red de ciclovías. Esto está bastante desactualizado y ahora comento por qué. En efecto, hoy estamos en 175 kilómetros de ciclovía, acá estábamos en 100, pero se fue observando cómo a medida que fue creciendo la infraestructura, fue disminuyendo la cantidad de siniestros con heridos que involucraban a bicis. Entonces había como una relación directa entre estos dos indicadores. Esto lo dejamos de hacer en 2015 porque cambió la forma en la que se levantan los datos de siniestralidad y no se pudo establecer continuidad entre las bases de datos antiguas y las nuevas. Pero bueno, veníamos trazando una relación bastante exitosa en ese sentido. Después, bueno, este gráfico muestra el crecimiento en el volumen de ciclistas en la avenida Pellegrini. Al momento previo a la construcción circulaban alrededor de 100 ciclistas por hora, en hora pico, y la última medición que hicimos en época estival fue en noviembre del año pasado y llegamos a 700 ciclistas por hora. O sea, esto se multiplicó por 7 la cantidad de ciclistas y acá vemos lo que sería inducción de demanda buena. No solo eso, sino que este número supone una participación modal, un reparto modal de 22% de bicis, que es un número altísimo. Y en efecto es el doble que el de motos. Hay 22% de bicis y 11% de motos en Pellegrini. Después, creo que a continuación, bueno, estos números son bastante frescos en realidad, y en la situación de pandemia y como para mejorar un poco la condición de posibilidades de traslado y demás, habrán visto que se ejecutaron unos 35 kilómetros de ciclovía más o menos, y este fue el crecimiento promedio en las calles que se intervinieron. Creció un 360% la cantidad de ciclistas. Hubo casos como en Avellaneda, por ejemplo, que en 2 meses creció un 450% la cantidad de ciclistas respecto a antes de implementar. Y en general, en promedio, el reparto modal pasó del 3% al 13%. Es decir, el 13% de las personas que circulan en esas calles son bicis. Esto en 3 meses, ¿cierto? Le da un efecto casi inmediato. Y cierro con cuáles son los desafíos que tenemos como en futuro inmediato. Bueno, en primer lugar, ocuparnos de la logística urbana, que es un tema que también, producto de esta circunstancia que nos aqueja o que atravesamos ahora, se multiplicó muchísimo y pasó a ser más estructural que antes. Más que nada lo que es el reparto de mercancías. Hay ciudades que compran mucho por internet, más que nada estadounidenses o europeas, en donde esto es un problema gravísimo, porque no saben más a dónde meter los camiones del correo, básicamente. Y la otra cuestión es, nosotros estamos atravesando una crisis severísima que tiene que ver con el transporte público, que tiene que ver con la caída de la demanda y la insostenibilidad por cómo se configura la red y por cómo se depende de subsidios externos para que funcione nuestra red de transporte público, ¿cierto? Esto es un tema muy complejo, pero se está empezando a ver o a tratar de trabajarlo bajo el concepto de la movilidad como servicio, que es básicamente como ustedes pagan Netflix o Spotify, digamos, para acceder a música por demanda, es un poco aglomerar la oferta de prestadores de movilidad, digamos, en la ciudad, y configurar los viajes de la manera más ágil y más conveniente para la persona. También el tema del transporte público por demanda, digamos, que es diseñar redes o recorridos de transporte público que sean directamente por demanda, es decir, que los sistemas de transporte no tendrían capacidad ociosa, no circularían, por ejemplo, en situaciones donde no hay usuarios para pagar por un boleto, por ejemplo. Y ahora le dejo el pie a Boti, que nos va a hablar, a Pablo, que nos va a hablar un poco de lo que hace la sociedad civil al respecto.
Bueno, gracias, Nico. Ya para ir cerrando y un poco para hilvanar lo que se viene charlando en el chat, un poco la pregunta es como que parece que como que no hay salida, no hay alternativa, y como que como no hay voluntad política, muchas veces la voluntad política mira por otro lado en la ciudad, o los desarrollos, o las presiones, como hablamos, las presiones de los lobbies distintos industriales o inmobiliarios, o todo lo que hay también los distintos sectores de poder, parece como que somos presos acá, en Argentina o en algunos sectores. Pero hay que pensar que también, como lo comentaba Celi, de que la ciudadanía o el ciudadano también, el ciudadano en sí mismo, tiene también la responsabilidad y el poder de cambiar esto. Nosotros en parte, bueno, formamos una asociación civil sin fines de lucro, ese Rosario, como comentaron al principio, que trabajamos todo lo que es la problemática socioambiental en la ciudad. Hace más de 10 años que estamos trabajando, y de manera interdisciplinaria con distintos, arrancamos siendo por ahí un grupo de estudiantes de ingeniería, y hoy estamos abiertos a todas las ramas, e incluso no hace falta tener una profesión o pensarnos así de esa forma, sino que se necesita un poco de esa voluntad ciudadana de pensar en una ciudad distinta y de trabajar en ese camino. Y bueno, en STS trabajamos entre varios proyectos que tenemos 2 que están enfocados directamente a la movilidad. Uno de ellos es Carpoolear, que es una aplicación y una web que nos permite justamente compartir un viaje en auto que uno ya tiene planificado hacer, para justamente aumentar el promedio de esa ocupación que se hablaba, que en Rosario es el 1,4. Carpoolear en realidad tiene una mirada nacional, se puede usar en toda la Argentina, y el objetivo que tiene esta aplicación, o tiene este proyecto, nosotros lo pensamos justamente para reducir el impacto del automóvil, minimizarlo. Nunca podemos hablar que es una solución definitiva de la movilidad o que va a solucionar el problema de los autos, sino que es una mitigación que puede tener su impacto, como podemos ver acá en los números, que venía en alto crecimiento la cantidad de viajes que se compartían en la plataforma. Obviamente vemos ese bajón que fue el parate que hablaba de Nico de los 36 días que fue la pandemia, pero es una práctica que si se incentiva incluso desde las políticas públicas, potenciando con carriles de carpooling, baja en los peajes con carpooling, puede ser algo que genere una mayor ocupación y un mejor uso del espacio público. Y por otro lado, otro proyecto fuerte en el cual trabajamos es Rosario en Bici, que Rosario en Bici es, bueno, un grupo de trabajo de muchas personas que trabajan en la ciudad como para acercar la bicicleta de una manera que se entienda como una herramienta de movilidad, que no es solo un aparato recreativo para salir a hacer deporte o para salir a pasear los domingos, sino que es una herramienta de movilidad, como vimos alrededor de toda la charla, que puede ayudarnos a transformar las ciudades, que es una de las formas más eficientes de movernos. Entonces, Rosario en Bici, el objetivo que tiene justamente es eso, es fomentar el uso de la bicicleta, dar a conocer las ventajas, qué es lo que tiene, qué es lo bueno que tiene de moverse en bici. Y en ese sentido nosotros hemos ido trabajando, el proyecto tiene casi 10 años de existencia, se formó alrededor de la disputa sobre la ciclovía en calle Salta, en el tramo de Francia Oroño. Es un grupo que se fue formando. Y vimos la necesidad de justamente acercar el uso de la bici a la ciudadanía. Por eso fuimos desarrollando distintos tipos de contenido, de cómo cuidar y atar tu bici para minimizar el impacto que puede tener un robo en la ciudad, cómo moverse en ciclovías, derribando mitos de moverse, las mejores formas de circular. Y en ese sentido, con el tiempo fuimos desarrollando también una herramienta que es el plano ciclista, que es un mapa que permite justamente mapear todo lo que es infraestructuras, lugares para atar la bici, bicicleterías, talleres, con los horarios que tienen, mapa de estaciones públicas, esto para que permitir justamente al ciclista darles herramientas como para conocer cómo moverse en la ciudad, digamos.
Y después tuvimos la suerte, también con este impulso ciudadano y con la colaboración, de transformarlo en una aplicación que hoy pueden descargar en cualquiera de sus 2 celulares. También desarrollamos campañas de difusión o bicicleteadas como para visibilizar necesidades que hay en la ciudad, campañas también como para acercar la importancia de la bici, o también realizamos encuestas, como fue la encuesta de cómo nos movemos en la ciudad para el 8M de este año, que era también una encuesta relacionada al género y a las problemáticas que tenía. Ahora hace poco lanzamos una, que la pueden ver, estaba en la captura anterior, en la página, lanzamos una encuesta permanente de inseguridad, como justamente para mapear algo que se estaba hablando bastante en el chat, de las cuestiones o los hechos de inseguridad que hay en Rosario. ¿Por qué? Porque nuestra idea es sentarnos también, tener esa información que hoy vemos que no se está colectando, que no se está sistematizando, como para poder llevarla a los tomadores de decisiones. Bien, porque Rosario en Bici, una de las cosas que tiene en este trabajo, en todo este tiempo que llevamos, es nos reunimos con representantes, nos reunimos con el ente, de ahí nos conocemos también con Nico, además de haber compartido el colegio, de compartir reuniones con el ente de la movilidad, con la Secretaría de Movilidad, incluso también lo vi a Lichu Seno ahí en el chat, sumado a la charla, con representantes también del Consejo, para llevarle la problemática que tiene hoy en día las personas que se mueven en bici, el colectivo ciclista, porque en muchas partes somos como un canal para acercar esas demandas, como para sistematizarlas, como para lograr que eso que se hablaba, que individualmente no podemos lograr ese cambio. Bueno, Rosario en Bici en parte es un grupo de trabajo que busca esta representatividad, busca llevar la voz o tener la voz de las personas que se mueven de la movilidad activa, porque no solo representamos por ahí a movernos en bici, aunque puede estar en el nombre, sino también, por ejemplo, estuvimos en la peatonalización de San Luis, de calle San Luis del año pasado, una peatonalización que tuvo un gran impacto, no solo comercial, sino en que mostró el impacto que tiene pensar la calle de otra forma, no cerrarla, como se dijo, o sea, como se dice a veces, cerrarla, sino lo que se hizo, se la cerró al tránsito vehicular y se la abrió para el uso de las personas. Y eso puedo ver cómo ese día se contabilizaron hasta entre 16.000 y 24.000 personas caminando por San Luis. Y vemos el impacto que pueden tener el desarrollo de políticas o el cambio en el formato de la ciudadanía. Por eso nosotros de Rosario en Bici acompañamos muchas de estas medidas, ya sea articulando con el Consejo, articulando con los representantes. Bien, y también en otro de nuestros roles es nuestra participación activa en los medios, en la formación de opinión, en parte también por eso estamos en esta charla, como para interpelar, como para repensar cuál es el espacio del ciclista, qué otros aportes tiene el hecho de las personas en la calle. Muchos hablaban en el chat, el hecho de tener personas en la calle, el hecho de caminar por bulevar, caminar, que las calles sean caminables, que las personas puedan habitar el espacio, eso hace un ambiente más seguro, y es parte de lo que trabajamos de Rosario en Bici. Otra de las cosas en las que estuvimos trabajando somos una de las organizaciones fundadoras de Argentina en Bici, que es una red de organizaciones en todo el país, que lo que busca justamente es eso, sistematizar y agrupar todas las demandas que pueden tener las distintas organizaciones y justamente incentivarnos o retroalimentarnos entre todas. También Argentina en Bici organiza el Foro Argentino de la Bici, que entre otras cosas, además de fomentar el uso de la bici, lo que nos permitió es ser la plataforma para el año pasado estar en el Foro Mundial de la Bici de Quito, con el cual fuimos a buscar justamente, uno de nuestros objetivos era presentar a Rosario como sede para el Foro Argentino de la Bici 2021 del año que viene. Y bueno, las buenas noticias son que sí, en el 10º Foro Mundial de la Bici lo vamos a tener en Rosario, el FM10, moviendo masas es el lema que buscamos, es la identidad que queremos darle, y acercamos, en parte fuimos a buscar el foro justamente como porque
Rosario es una ciudad que tuvo sus políticas en relación a movilidad activa, que pudo tener sus vaivenes, que vemos que hace un tiempo que por ahí está estancada, y lo fuimos a buscar como una plataforma para incentivar o buscar estos cambios, llevarlos más allá, llevarlos a ese cambio de paradigma. Pero también es mucho como para estar hoy acá sentados, cada uno en nuestras casas, pero para hablarles a ustedes y llevar esto que nosotros vemos que es algo necesario, que la ciudad necesita, transformar la ciudad en una ciudad de las personas. Por eso también quiero invitarlos a todos los que están acá, en general, a la UNR, a la facultad, al taller de urbanismo del profesor Bravos, a cada uno de los que están acá en el chat, que estuvieron dando sus ideas y se sumaron a través de las redes sociales, acompañarnos en el armado del foro, de ser parte de esta actividad, de todo lo que se puede hacer, ser parte cada uno en lo que hace cotidiano, que cambiando nuestros hábitos y generando una demanda es como se logran este tipo de transformaciones. Entonces, bueno, dejar como esa invitación abiertas y de acá, de cara a un año que nos queda, invitarlos al proceso que va a ser este foro mundial, que queremos que, bueno, sea eso, un experimento, una experiencia que genere un antes y un después en la ciudad, y a partir de esto todos queramos vivir en una ciudad para las personas distintas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, Nicolás, Celina. Bueno, habrán visto que el chat estuvo como muy movido, hubo un montón de comentarios, no tantas preguntas, creo que la mayoría fueron comentarios que se fueron como debatiendo y respondiendo en el mismo momento, pero ahora tenemos un momento como para que hagan comentarios o consultas que quieran hacer particularmente a los oradores. No sé si alguien quiere consultar algo en particular. Yo aprovecho el silencio para meter un par de comentarios, si les parece. Dale. No, de cosas que fui leyendo en el chat, digamos, que fui recogiendo son interesantes, digamos, que, por ejemplo, alguien hablaba del abuso del auto, y sí, está claro, digamos, no somos fundamentalistas, ni mucho menos, sino que el chiste de todo esto es, a ver, hay gente que necesita moverse en auto, qué sé yo, porque tiene una carga pesadísima, o porque tiene una dificultad motriz, o porque vive muy lejos. Entonces la cuestión es, a ver, en la encuesta de origen y destino de Rosario se había observado como que 1/3 de los viajes en auto eran de menos de 1 kilómetro de distancia. Entonces, digamos, eso también lo decía Colin Buchanan en el libro Traffic in Towns, que se multiplique y se abuse del uso del auto atenta contra su propia utilidad, más o menos. Entonces esa es la cuestión de tratar de hacer un uso racional, y que el que necesita usarlo en serio por una cuestión particular pueda hacerlo sin pasar por una situación miserable o desgraciada, digamos, o invirtiendo todo el tiempo de su vida, o tampoco significando un detrimento enorme sobre los otros usuarios de la ciudad. Después hablaban del tema de inseguridad, por ejemplo, que es verdad, digamos, tenemos inseguridad urbana, pero está un poco demostrado, digamos, que la seguridad real y la seguridad percibida depende mucho de la calidad de los espacios urbanos. Y acá, digamos, volvemos a repasar toda la charla. La calidad de los espacios... ¿Perdón? No, creo que fue alguien que le quedó abierto el micrófono. Ah, bien. No, bueno, que esta cuestión, digamos, que es un poco como un círculo vicioso. Digamos, más personas se suben al auto por una cuestión de buscar seguridad, y van alimentando la misma condición de inseguridad para los que están afuera de esos autos. Entonces, como que haya más gente habitando la calle o el espacio público, va aumentando la condición de seguridad seguramente. Sí, disculpa, Nicolás, en relación a eso que estabas diciendo, creo que es un tema que da para debatirlo largo y tendido, genera muchas opiniones y muchos sentimientos encontrados, creo, porque también es como desnaturalizar algo con lo que, como mostró Celina en la presentación, está muy arraigado desde muchos lugares, no solamente desde la movilidad, y creo que por eso era
tan interesante esta como otras charlas que hemos organizado desde el taller, en el sentido de traer palabras de gente que esté trabajando con esto por fuera del ámbito académico o educativo, porque, bueno, nosotros creemos que estamos formando futuros profesionales que van a tener incidencia sobre la ciudad. Entonces, cuanto más abierta tengan la mirada y más podamos debatir incluso a la interna de cada una de las, bueno, aulas virtuales ahora, mejor. Y que podemos también tener, o sea, nosotros siempre nos cansamos de decir que el urbanismo o que la ciudad es compleja, que requiere de distintas disciplinas, que no va a ser la solución de un día para otro, entonces que me parece una buena oportunidad como para hablar y debatir estas cosas con todo lo que se nos juega. Sí, ya lo creo. Después, bueno, también hablaban de la distancia y la necesidad del auto y la distancia, pero bueno, a ver, un poco también estamos hablando de eso, de que Nicolás, la relación... Sí. perdón, ¿puedo hacer un comentario por lo que estabas diciendo antes respecto a la inseguridad, que por ahí me parece bien gráfico y que lo vivimos todos en la Siberia, el hecho de que cuando se cambió temporalmente la parada de colectivo, justamente fueron unas cuadras, unas simples 3 cuadras más, digamos, de lo que estaba, y sin embargo la vida que recobró el barrio durante el día, la noche cambia, es otro tema y otro cantar, pero durante el día la cantidad de personas circulando, digamos, la gente que anda también en bicicleta, y aparte los automóviles, porque obviamente hay gente que va en auto, pero digo, respecto a lo que ibas diciendo antes de la seguridad, del hecho de que mientras más personas nos subimos a un auto por una cuestión de seguridad, cómo cambian los panoramas en cuanto a eso. Me parecía remarcarlo porque me iba de la mano a lo que ibas diciendo anteriormente y me parecía un buen ejemplo. Bueno, hay un caso curioso ahí, es que no sé si la ciclovía que está ahí en Riobamba es doble sentido, y es de las poquitas que hay en la ciudad de doble sentido, y es doble sentido porque en Cerrito robaban las bicis, entonces se puso ahí doble sentido para que esté en un entorno mucho más vivo, digamos, o más vital, y exista como ese resguardo pasivo respecto a la seguridad. No, hacía un comentario de que alguien hablaba ahí de esta cuestión de la distancia y de la dependencia del auto en función de la distancia y la configuración dispersa de la ciudad. Y, digamos, estamos hablando también, entiendo que ustedes están en un ejercicio proyectual y que está bueno meter todas estas consideraciones, y estamos hablando de que configuraciones urbanas que son más amables y facilitan el transporte público, los modos activos, mediante usos mixtos, tejidos de densidad más o menos mediana, mixtura de actividades, es decir, riqueza en cómo se nutre el espacio público, y a la vez con infraestructuras de buena calidad y que reduzcan la necesidad de desplazamientos o de viajes, suponen una eficiencia mucho más alta y han, incluso en este contexto de pandemia, demostrado tener una capacidad de resiliencia muchísimo mayor que otras, digamos, que se restringieron la circulación y es como que no pasó nada. Digamos, la vida siguió prácticamente igual, entonces eso es como algo muy interesante para observar en ese sentido. Y además, bueno, estamos en una condición imperante de aumentar la empatía urbana, porque el nivel de violencia que hay en la calle es casi intolerable ya, estamos muy blasé, pero no está bueno, y también de reducir nuestra dependencia de recursos energéticos. Es decir, mostraba ahí Pablo al principio esto de que los autos eléctricos son lo mismo, y es porque, primero que no resuelven, casi todas las externalidades del uso del auto no las resuelven, y por el otro lado que en lugar de sacar petróleo tenemos que reventar medio Jujuy para sacar litio. Entonces, seguimos en esa cuestión de la necesidad de extraer recursos no renovables para sostener esa dependencia energética. Entonces es una cuestión importante, digamos, reconfigurar un poco la forma urbana de manera que sea más eficiente. Nada, son comentarios que me fueron surgiendo de lo que fui leyendo en el chat, esto, ¿no? Bien. ¿Puedo hacer un comentario, Franca? Sí, obvio. No, bueno,
primero felicitarlo por el laburo que hacen, buenísima la presentación, digo, tantos datos. A mí me encantan los datos, yo todo el tiempo le estoy pidiendo a los estudiantes que generen datos en función a su proyecto. Y después un poco, digo, pensando cómo toda esta información y cómo la movilidad uno la traslada, digamos, a la intención proyectual. Sí, es verdad que alguien decía ahí en un momento que cuando se generan autopistas se habilitan y hay más autos. Y nada, yo recuerdo hace más de 20 años me vine a estudiar y la Municipalidad de Rosario generaba espacios verdes. Abría una plaza, abría un parque, desactivaba un pedazo de vías y generaba un espacio verde. Y cada espacio verde que generaban aparecía gente. Y no es que la gente dejaba de ir a un lugar para ir a otro. O sea, es que la gente aparecía y se implantaba en ese espacio verde, otra plaza, y aparecía gente. Y era como que la gente empezaba a salir y vos decís, ¿y antes dónde iban? ¿Y antes dónde estaban? Digo, creo que más o menos lo mismo está pasando un poco con la ciclovía. Ustedes mostraban antes al principio un grafiquito, digo, había uno o la velocidad, qué sé yo, y en realidad no estaban las condiciones físicas. Entonces digo, ¿cómo proyectar también la ciudad desde lo físico? Es verdad que Ámsterdam, desconozco qué pasaba antes, digo, pero hoy la bici tiene una primacía en el espacio público donde vos circulás y hasta las mismas autopistas tienen preponderancia a la circulación. Los nudos de la autopista son nudos para bicicletas, digamos. Entonces, digo, tiene en el espacio físico tiene un protagonismo que no hay forma de que no tenga tanto peso. Digo, en nuestra ciudad hay algunas cuestiones que vos decís, bueno, no tenemos espacio y tenemos que hacer un espacio o quitarle espacio a la calle y ver cómo nos acomodamos para que la ciclovía funcione. Digo, con los chicos siempre hablamos en los proyectos que trabajamos en lugares bastante abiertos, donde tenemos posibilidades de hacer apertura de calle, de proponer, no sé, nuevos usos, y trabajamos el concepto del espacio urbano. Y yo siempre les digo, ¿por qué donde no hay una calle no pensamos otra forma de que circule la bicicenda? ¿Por qué la pensamos pegada al cordón? O sea, diseñemos otro modo de circulación. Digo, y creo que a lo mejor a nuestra ciudad todavía como que le falta un poco eso, digamos. O sea, empezar a pensar, o sea, cómo aparece la bicicleta en los lugares donde aparece nueva ciudad. Digo, hay proyectos urbanos que se están llevando adelante que yo desconozco si la bicicleta tiene un espacio o está proyectada, o terminamos haciendo calles y le quitamos un pedacito a la calle nueva que todavía no hicimos para hacer una bicisenda. Digo, en el taller tenemos la posibilidad de pensar este otro modo de circular y de vincularnos vialmente. Digamos, ustedes mostraban la foto de Pellegrini Entre Ríos, Pellegrini Corriente, ese cruce verde, digo, donde la bicicleta. Digo, bueno, desde el momento en que estamos proyectando esos cruces deberíamos como evitarlos, digamos. Donde la ciudad está consolidada y está solidificada, no queda otra más que generarle el espacio para que la bici pueda circular. Pero a nivel proyectual, nosotros que estamos, pienso en los estudiantes, ¿no? En esta instancia en que estamos proyectando, digo, tener esa posibilidad de crear como otros cruces o otras alternativas que no sea la de nuestra ciudad, digamos, un poco indagar. Y creo que Ámsterdam ha resuelto en una ciudad muy densa, o sea, por la situación de las viviendas en sí, del parcelamiento, qué sé yo, cómo desplazarse y cómo descongestionarse también. Después alguien hablaba esto de la densidad, creo que Nicolás al principio hablaba de la densidad, y la importancia de la densidad en cuanto a la relación con la distancia, y en el momento en el que estamos, digo, esto que cuesta tanto, que la densidad, instalar la densidad como un espacio, digo, como vivir en un departamento y no tener que mudarte 40 kilómetros para tener un pedazo de pasto, y que el pasto lo tenés en el parque, y que podés vivir en 15 minutos, sin ninguna planificación, digo, acomodando tu vida también un poco a eso, que pueden ser 15, 25, 30, digo, ¿qué pasa con hasta los que apostábamos a la densidad, esta situación del COVID nos hace reformular el tema de la densidad, o ponemos un freno, o empezamos a pensar cómo densificamos, ¿sí? Bueno, era eso, digo, tratar un poco de llevar un poco todo lo que ustedes contaron y mostraron, digo, la dinámica estuvo buenísima, a lo que nosotros estamos trabajando hoy en el taller, digamos, la intervención que estamos llevando adelante. Gracias, felicitaciones por el laburo que hacen. Me permite una reflexión un poco sin ser ni arquitecto ni ingeniero civil, pero un poco contarla de la experiencia personal.
Yo soy nacido y criado en la zona oeste, en una calle que tuvo un mejorado, creo que hasta principios del 2012, 2013, y que yo me crié jugando a la pelota en esa calle. Era una calle donde no circulaban muchos autos, era como más amigable, digamos. Obviamente no era Pellegrini, no era una calle, no era una avenida, pero bueno, cuando llegó el cordón cuneta se trajo siempre el mismo formato de, no sé, como vos decías, siempre repetir el formato. Se trajo el cordón cuneta y ahora es una calle donde, como que para los chicos que vivíamos en esa cuadra, nos parece como, ¿me entendés? Es como que está preparada para los autos. Y vos decís, es un barrio donde la calle tendría que ser calma, tendrían que haber otros formatos para uno andar en bici y no sentirse ahora como la exposición nuevamente al auto. Entonces por ahí pasa un poco de decir, como vos decías, repensar, o en estos proyectos también de un poco de pensar, de, no sé, que las calles no todas tienen que tener el mismo formato, la misma forma de cordón, vereda, nivel y los autos, sino como que pensarlas como para que, no sé, una calle en un barrio no necesita estar preparada para, no sé, la cantidad de tráfico o lo que fuera. Entonces por ahí me permito un poco desde el activismo y de la posición más de ciudadano común, ver cómo la calle donde yo antes jugaba se convirtió en algo como inaccesible para jugar. Ahora es una calle para autos, digamos. Le quitó la vida urbana, Sí. o le modificó. Sí, también hay en nuestras configuraciones de las calles hay como una homogeneidad que no tiene por qué ser tampoco, digamos, que como que garantiza el nivel de penetración en auto a todos lados y en realidad no tiene por qué ser así. Y hablando de Ámsterdam y todo eso, digamos, hay mucho de eso en la configuración de sus espacios urbanos. No tiene por qué ser todo homogéneo y particularmente respecto a la penetración en auto, digamos, a la posibilidad de llegar hasta abajo de la cama. Sí, en relación un poco a lo que venía diciendo Emiliano, creo que ahora nosotros también tenemos como la responsabilidad o la oportunidad desde el taller y desde el trabajo que hacemos con los estudiantes de cómo hacemos que esto, que de por sí es un tema o un paradigma así como muy complejo y muy grande, cómo lo vinculamos al resto de los elementos de la ciudad y a la construcción de la ciudad física, que es un poco de lo que hablaba Emiliano y que cuando Pablo está hablando de su calle donde se crió, en realidad está hablando del espacio público. Entonces, haber naturalizado o no que ese espacio esté usado de cierta manera y mediante cierto vehículo particular, bueno, también es como tarea nuestra de poder, por lo menos cuestionarlo. Después me parece que uno puede como decidir y elegir hasta qué punto modificar o no eso, o la voluntad de hacerlo. Pero bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentarios. El chat sigue como muy activo, pero están como conversando entre ellos. No sé si Sí, alguien quiere hacer... una cosita, yo quería Sí, agregar. No, siguiendo en línea lo que decía Pablo, y un poco recordándolo, la infancia de uno también, es un poco, habiendo tenido la posibilidad de llegar a ser profesional, creo que lo que ha sucedido es un poco la desvinculación del profesional con el ciudadano común, con la persona común. Esa distancia que en el tiempo fue creciendo ha hecho que la técnica prevaleciera por sobre la vida común, podríamos decir, creyendo que a través de la eficiencia, desde el punto de vista técnico, se iban a lograr mejores resultados, cosa que obviamente ya es evidente que no ha sucedido. Entonces es ahí donde nosotros, como profesionales, como academia y como grupo de docentes y estudiantes, es que tenemos que repensar la ciudad justamente a partir de nuevas lógicas, es decir, ver la manera de acortar esa brecha, que es un poco, acuerdo completamente lo que decía Pablo. Sí, Franca, ¿puedo hablar yo ahora? No sé si hay alguien obvio, más. sí. No, puedes hablar. Listo. No, primero agradecerles, no es para cerrar, pero ya que hablo, agradecerles a los expositores. La verdad que fue muy interesante, y la permanencia de casi 300 personas, desde
a las 7 de la tarde hasta ahora a las 9 de la noche está dando cuenta de que había realmente interés por el tema, o sea, cosa que no ocurre en general. Respecto de lo que estaba diciendo, bueno, Emiliano y también Nicolás, nosotros vivimos, o sea, en un tipo de ciudad que está, la cuadrícula hace que la ciudad sea accesible desde cualquier punto en el cual uno está, con lo cual permitió que la invasión del automóvil se diera, digamos, en cualquier lugar y de cualquier manera, un poco como lo que venía comentando Pablo respecto de cómo cambió la vida desde hace 20 o 30 años atrás al presente, de cómo, digamos, la calle se fue transformando de un lugar seguro a un lugar más inseguro donde, digamos, el peatón o los chicos jugando o los vecinos fueron siendo desplazados por el auto en parte. Después está el tema de la inseguridad acá en los últimos años, etc. Que son cuestiones que hay que tener en cuenta y que esta transformación, esta imagen de autopista que habías mostrado vos, Nicolás, que es muy gráfica, y que fue la idea dominante prácticamente en los años 50, 60, 70, y de una serie de intervenciones en la ciudad, de las cuales muchas ciudades se están arrepintiendo y están volviendo atrás. Eso, por ejemplo, hay en Seúl, digamos, toda una gran autopista elevada, urbana, que había ocupado un arroyo, digamos que el arroyo desapareció porque se pavimentó. Hoy se volvió, no sé el nombre del río porque es un nombre coreano que es irrepetible, entonces, pero bueno, es un caso muy conocido, y que hoy la ciudad volvió atrás, desapareció la autopista, volvió a aparecer el río y volvió a aparecer un espacio público. O sea que también uno está hablando de ciudades donde hay mayor disponibilidad económica del Estado como para poder hacer ese tipo de inversiones. Entonces, acá también es como que nosotros tenemos que, este tema de la movilidad tiene dos planos. Uno que tiene que ver cómo vamos diseñando una nueva ciudad. Cómo estas ideas que han prendido bastante en los debates en estos últimos meses, de la idea de la ciudad de proximidad, de 15 minutos, cómo está haciendo, digamos, nos está haciendo repensar la ciudad de una manera distinta y que algunos cambios son posibles de llevar adelante en el tiempo. El tema es, nosotros estamos en una situación muy complicada, que no sabemos cuándo termina, y qué es lo que nos estamos imaginando que puede llegar a pasar cuando termine esta situación en la cual estamos nosotros, que no sabemos cuándo va a empezar y de qué manera. Entonces ahí yo digo que nos tenemos que mover en dos niveles distintos, o tener en cuenta que hay dos niveles distintos. Uno que tiene que ser, que Pablo dice, lo plantea que estamos en una situación de oportunidad. O sea, bueno, la pandemia nos hizo ver un montón de cosas acerca de la ciudad que eran evidentes antes, pero que se hicieron mucho más evidentes con la pandemia. Y que entonces nos obliga a pensar de una manera distinta cómo proyectar la ciudad. Pero también hay cuestiones más macro que inciden en la ciudad después. O sea, nosotros podemos pensar en la crisis del 2001-2002, digamos, la reactivación económica del país se basó en gran medida en la fabricación de automóviles. O sea que uno en la ciudad puede estar pensando, digamos, en algunos cambios, pero por otro lado, la macroeconomía te está diciendo que la cosa va por otro lado. Entonces, acá, esta idea de que es necesario pensar en un nuevo paradigma energético. Digamos, abandonar digamos, la energía basada exclusivamente en recursos no renovables. Entonces nosotros tenemos una vaca muerta donde, digamos, cuando se produzca, digamos, cuando salgamos de esta actividad, ¿de qué manera uno puede sostener este cambio de paradigma? O sea, ¿hasta dónde nosotros podemos lograr que
eso sea efectivo, cuando en realidad lo que van a poner en marcha es vaca muerta para seguir sacando petróleo y gas como siempre. Entonces eso, digamos, no es para ser negativo, pero es como que es un escenario que nos hace pensar que los cambios son mucho más difíciles, o sea, cuando no hay decisiones políticas, o sea, puede haber un movimiento ciudadano, pero también eso tiene que estar acompañado por decisiones políticas. Y estos cambios a nivel de la macroeconomía también influyen dentro de la ciudad. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que se reactiva la producción de ciclomotores y cómo se va a reactivar la producción de automóviles, porque es lo que va a reactivar la economía. Entonces, por un lado, nosotros estamos pensando en hacer una ciudad distinta, que es necesario que sigamos pensando así, digamos que pensemos como lo estaba planteando Emiliano, pero que también tenemos que tener en cuenta que hay una realidad que casi que nos está superando. Entonces, le largo la pregunta a Pablo para terminar. O sea, ¿cómo se imagina él que salimos de esto? Porque uno dice, bueno, de esto tenemos que salir mejores, hacemos una apuesta, pero, o sea, que estamos luchando con un poder económico que hoy está muy debilitado, pero enseguida se va a poner en marcha de nuevo. Bueno, qué linda pregunta me tiraste. Era para terminar la noche así. No, está bien. En el chat se pelearon todos, así que bueno, entonces esto es para seguir la pelea. No, para mí una de las cosas que hay que pensar es justamente en que, o sea, que hay sectores de poder, hay sectores económicos también, pero también no hay que pensar que del otro lado no hay sector, o sea, del otro lado no hay economía. Es un poco loco pensar eso, y para mí, quiero cerrar con esto, y lo voy a expresar con una experiencia que tuvimos ahí en STS, con lo que fue la peatonalización de calle San Luis. Sistemáticamente, todos los años, en calle San Luis, lo que se pedía para las festividades era la gratuidad del estacionamiento de autos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se pensaba que las compras te la garantizaban los autos. Los sectores económicos, o sea, en lo micro, acá en Rosario, los sectores económicos y de poder, que por ejemplo lograron que la ciclovía no pase por delante de sus negocios, por ejemplo entre Oroño y Corrientes, por eso no está en San Luis, pueden ser temas técnicos, lo que vos quieras, pero en parte fue parte de ese poder para que no pase la ciclovía por ahí. Pero cuando se logró desde la ciudadanía, también con el proyecto desde concejal, se logró un proyecto, ni siquiera un proyecto, un experimento de peatonalización, de mostrar otra cosa. Ahora, no solo los de calle San Luis, todos los comerciantes están pidiendo su peatonalización. O sea, para mí un poco en parte, o sea, los cambios son difíciles, hay una montaña muy grande por atravesar, pero también hay que darnos la oportunidad, incluso desde la facultad, desde la Siberia en sí misma, o cada uno desde lo micro, darnos la oportunidad de experimentar y mostrar de cómo pueden ser las cosas diferentes. Y eso también es un agente de cambio y de contagio. Como en parte pudo ser, no sé, en Ámsterdam de los 70 o lo que fuera, el hecho de decir los ciudadanos estaban cansados y se juntaron como para decir, bueno, experimentemos otra cosa. Acá, obviamente, no lo vamos a conseguir del día para la mañana, son pequeños cambios, pero son experimentos que cada uno, en un barrio, en una cuadra, en una vecinal, una universidad, nos podemos dar de tratar de hacerlo y ver cómo eso afecta y cómo eso puede cambiar el hecho de experimentar. Por eso también yo hacía la invitación al foro y buscamos el foro para que sea un experimento, que nos sirva para experimentar otra forma. Bueno, y cierro para quiero, o sea, el compromiso nuestro para participar o colaborar con ustedes en el seminario del año que viene, así que a través de Verónica vamos a estar informados de eso y vamos a ver cómo nos enganchamos, o sea, porque es un tema que hay que seguir trabajándolo casi cotidianamente. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos los que vinieron, a todos los, menos mal que esto fue virtual, porque si no, iban a volar bicicletas de un lado para el otro, porque se estaban dando
Nos íbamos a las manos. Claro, por eso digo, menos mal que pudo ser, que fue virtual. Vamos a ver si el año que viene hacemos una presencial, como terminamos. Pero bueno, les agradezco a todos. Y bueno, lamentablemente los de intervención se van a tener que quedar porque ahora hacemos una clase rápida, express la vamos a tener que hacer. Pero bueno, listo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Adiós. Gracias. Chau, Chao, chau. muchas gracias. Un gusto, chao. Gracias.